Si bien para estudiar de raíz la situación actual iraní podríamos recorrer milenios de historia de imperios y civilizaciones no árabes que rivalizaron con el califato otomano y movimientos panarabistas que ocuparon este corredor entre Medio Oriente y Asia Central, lograremos obtener un panorama general y bastante acertado si nos concentramos en la historia del país desde la Revolución de 1979. Esta revolución puso fin a largos años de una monarquía autocrática, la cual se veía envuelta en olas democratizadoras y movimientos nacionalistas desde mediados de siglo, pero que sin embargo no marcarían un punto de inflexión hasta 1979. Gran Bretaña y Estados Unidos mantenían en la figura del Shah a un satélite occidental que servía a sus intereses, siendo uno de los aricantes de la revolución. Esto, sumado al descontento con la represión monárquica, la prohibición de derechos políticos, la corrupción y las desigualdades, llevó a distintos sectores de la sociedad a unirse para derrocar al régimen. Luego, estas revueltas serían capitalizadas por los movimientos teocráticos islamistas que marcaron un hito en la historia regional. La revolución, que dio nacimiento a la República Islámica de Irán, supuso un giro cardinal en las agendas internacionales de las potencias mundiales, con intereses geopolíticos y económicos en un área caracterizada por la dispersión del poder y las llamadas alianzas líquidas. Esta nueva república representa un modo antioccidental, teocrático, con un nuevo sistema sociopolítico y con una política externa enfocada en asegurarse un puesto en los altos rangos internacionales, presentándose como la potencia regional predominante. Esto despertaría reacciones en todos los demás actores de la región, especialmente en Arabia Saudí, el clásico rival iraní con el que pelea el liderazgo de la región. El régimen de los ayatolás actuaría como un estado pivote en términos de Fori. Estas clasificaciones que hemos realizado de los estados sirven muy bien para tratar de entender en una región tan caótica los roles y los intereses que juegan los determinados países en la escena internacional. Luego del nacimiento de la República, emergió un sentimiento iranocentrista que perduraría a través de todos los líderes que han gobernado el país. Cabe aclarar que la teocracia instaurada en Irán ha suspendido la totalidad del poder político en el líder supremo Ali Khamenei, sucesor del ayatolá Khomeini, uno de los principales líderes e impulsores de la revolución. Estos dos han sido los únicos líderes supremos de la República, ya que sus mandatos son vitalicios. Sabiendo esto, podemos afirmar que la formulación de la política exterior iraní se basó en la mezcla del orgullo nacional asentado en su milenaria historia, sus capacidades y lo que se puede considerar como iranocentrismo, la predisposición natural e histórica de la nación a posicionarse como hegemónica en la región. Su importante dimensión poblacional y territorial, su capacidad económica con recursos naturales, combinados con estabilidad y competencias políticas, colaboran con sus aspiraciones de poder y fundamentan su política exterior. Se entiende así que la aplicación de la política exterior iraní responde a tres principios centrales. Interés nacional y seguridad es un vector clásico de toda política exterior, además de autonomía respecto a actores extrarregionales y establecimiento de alianzas de actores estatales y no estatales mediante el sistema de balance de poder. Aunque cada presidente mantuvo actitudes disímiles, estos tres principios se mantuvieron en todas las presidencias iraníes. Ambas ramas de la política iraní, reformistas y conservadores, siguieron esta línea en política exterior. Otro rasgo propio utilizado por los iraníes lo encontramos en el concepto de nuevas guerras. Para compensar la fragilidad de sus fuerzas convencionales frente a las fuerzas estadounidenses involucradas directa e indirectamente en los conflictos regionales, Irán ha recurrido a la utilización de tácticas y estrategias asimétricas relevantes, mediante el reclutamiento, asesoramiento, financiación y entrenamiento de un variado elenco de movimientos mayoritariamente chiitas, las llamadas guerras proxies, creando así el famoso corredor chií. Este corredor, zona de gran influencia iraní, se fue estableciendo fuertemente después de la derrota de Saddam Hussein en Irak y de los conflictos originados en Siria desde las revueltas relacionadas con la primavera árabe de 2011. Los iraníes han contribuido a mantener en el poder al régimen de Assad, que, si bien en un principio se planteó como laico, ha servido como marioneta del régimen iraní. Concluye este corredor en las costas del mar Mediterráneo, con el apoyo al grupo islamista radical de corriente chiita Hezbollah. Este grupo representa el clásico ejemplo de la actuación asimétrica de las nuevas guerras, dinamitando la seguridad y la confianza en los Estados-nación. Esta organización terrorista es impulsada por el orden religioso, no se guía por el derecho internacional y actúa en grupos organizados en diversos países. Como se supone, actuaron en el nuestro en la década de los 90, en dos ocasiones, pudiéndolos clasificar como transnacionales. La cuestión nuclear en el proyecto de Irán es el tema que más preocupación despierta en la comunidad internacional, al significar para Irán una función disuasiva que le protege de actuaciones externas, reduce las deficiencias con sus vecinos más importantes con armamento moderno y sofisticado y consolida el prestigio del régimen a nivel doméstico.
Es por esto que el 14 de julio de 2015 se firma entre el Grupo P5+1 e Irán el Plan Integral de Acción Conjunta en Viena, y supuso un hito en la historia del multilateralismo y la resolución y mediación de conflictos. En los próximos 3 lustros, Irán se compromete a no producir uranio enriquecido, así como eliminar las 2/3 partes de las centrifugadoras y a deshacerse del 98% del material nuclear en su haber, estando sometido en cuanto al cumplimiento a la vigilancia de la Organización Internacional de Energía Atómica. A cambio, se acuerda el levantamiento progresivo de las sanciones acorde con el cumplimiento de los objetivos. Este acuerdo asustó a los demás integrantes de la región y a las monarquías del Golfo, ya que el levantamiento de sanciones impactaría fuertemente en el reflote de la economía iraní, alimentando sus aspiraciones a convertirse en potencia regional y expandir el islamismo chiita. Aunque todo volvió marcha atrás con la retirada de Washington en 2018 del plan. El retorno al enfrentamiento dialéctico y a la reimposición de sanciones económicas a manos de Trump derrumbaron el intento de acuerdo con la excusa de que a pesar del levantamiento de sanciones, Irán no detuvo nunca su plan nuclear y lo único que se estaba logrando era fortalecer a una dictadura corrupta según este presidente. Por lo que se aplicaría una táctica de máxima presión con sanciones económicas encaminadas a asfixiar económicamente al régimen iraní. Sumado a la presión externa, desde inicios de siglo, Irán ha asistido a una espiral imparable de manifestaciones que denotan la creciente frustración de la población y su malestar con la gestión del gobierno. En términos de Álvarez Osorio, Irán se encuentra en una posición de crisis superpuestas. Desde hace tiempo, el régimen iraní se encuentra dividido entre los sectores reformistas y conservadores, que difieren sobre la mejor manera de garantizar la supervivencia del régimen. Los primeros consideran que es inevitable una apertura controlada hacia el exterior, mientras que los segundos son partidarios de defender hasta el final los principios de la revolución islámica. Irán no se libró de los efectos de la primavera árabe, con miles de manifestantes contra el régimen que chocaron contra la represión por parte de la Guardia Revolucionaria y los basiyis. Anteriormente, tras la elección de Ahmadinejad en 2009, ya habían aparecido grupos enfurecidos acusando al gobierno de fraude electoral. En 2017 y 2019 se desataron nuevas movilizaciones considerablemente concurridas, principalmente y en un primer momento motivadas por la delicada situación económica y las desigualdades sociales. Sin embargo, pronto denotaron su principal factor desencadenante vinculados a la dinámica política y de seguridad del país, contra la corrupción, la represión y la ineficiencia del régimen. Además, la joven población iraní condenó la política exterior aplicada y su injerencia en crisis regionales, clara demostración del divorcio existente entre el régimen y la sociedad. Los variados grupos seculares existentes en Irán, además de los musulmanes reformistas, explotaron con el asesinato a manos de la policía de la moral de la joven Mahsa Amini por el mal uso del hijab islámico. Estas protestas rápidamente se extendieron no solo en la región persa, ya que personas de todo el mundo manifestaron su repudio hacia la represión iraní. Vemos aquí una manifestación al estilo de una multitud en términos de Hart y Negri, ya que no solo fueron grupos feministas los que protestaron, sino sectores dominados de todo el mundo en contra de la opresión y dominación, bien sea del régimen iraní o de cualquier otro gobierno opresor. Es decir, una lucha de todos los dominados unidos contra todos los ejes dominantes. Sin embargo, pese a la debilidad interna y al escaso apoyo de la población iraní hacia el régimen, este sigue conservando su ascendencia en Oriente Medio gracias a la estrecha alianza que mantiene con sus proxies o aliados regionales, con una gran profundidad estratégica, no solo con los actores anteriormente mencionados del corredor chií, sino también con los Husi yemeníes, que son de gran preocupación para el régimen saudí, ya que su victoria significaría otro régimen chiita aliado a Irán en sus fronteras. Si bien el régimen ya ha resistido a manifestaciones similares a las que estamos viviendo hoy en día, estas siguen ejerciendo presión interna y externa ya transcurridos 2 meses del asesinato de la joven Amini, por lo que podríamos preguntarnos: ¿estamos ante el fin del régimen de los ayatolás? ¿Es posible un cambio de régimen sin pasar por una guerra civil? Si bien el régimen ya ha resistido a manifestaciones similares, las que estamos viviendo hoy en día siguen ejerciendo presión interna y externa ya transcurridos 2 meses del asesinato de la joven Amini, por lo que podríamos preguntarnos: ¿estamos realmente ante el fin del régimen de los ayatolás? ¿Es posible un cambio de régimen sin pasar por una guerra civil?